Padre eterno, este tiempo lo agradecemos a ti por todas tus bondades y tus grandes misericordias mostradas a tu pueblo, a cada hijo, a cada hija. Gracias, Padre, por tu benevolencia y por tu gran amor impartida hacia nuestras vidas, Padre. Permítenos salir con beneficios, recibir tu palabra y ser edificados con ellas, Padre. Que trascienda una lectura, que podamos, desde nuestro ser interior, permitirnos que esa palabra se haga vida en nuestras vidas. Este tiempo, Señor, lo presento una vez más en tus manos y te pido, Señor, sabiduría para trazar con sabiduría e inteligencia tu palabra. Pero al mismo tiempo, Padre, pedirte que traigas entendimiento, comprensión al corazón del hombre y al corazón de todo aquel, Señor, que esté al alcance de escuchar esta palabra. Pido, Padre, que tú les bendigas, les protejas y les permitas, Señor, que este sea un día de transformación y cambios a partir del compromiso que cada uno haga por medio de tu palabra y en el alcance, Señor, del conocimiento que tú les impartes en esta hora. En el nombre de Yeshua y por su mérito te damos las gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, en este abordaje de esta porción, la número 18, que lleva por título Mishpatim. Mishpatim traduce al español como decretos. Desde el punto de vista legislativo, este conjunto de instrucciones se les reconoce como decretos. Es un tipo de mandamiento o de instrucción que el Eterno da a conocer a su pueblo en ese momento histórico y que generación tras generación estos principios que permanecen en la Torá se han convertido en una norma de vida social para todo hebreo, para todo judío, para todo aquel que intenta acercarse al Eterno a través de su instrucción, de su palabra, de la Torá. ¿Sí? Mishpatim entonces es el plural de decretos. Decretos. Esta porción se encuentra en Éxodo capítulo 21, versículo 1 al capítulo 24, versículo 18. Hay un texto en el Pacto Renovado que pudiera relacionarse. Se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 1 al capítulo 14, versículo 33. Entonces vamos a ubicarnos en ese momento histórico, ¿sí? A través del siguiente resumen. Luego de la revelación en el monte Sinaí, el Eterno dicta una serie de decretos al pueblo. Estas incluyen, por ejemplo, decretos para los sirvientes, las penas por asesinato o el homicidio, secuestros, asaltos y robo, penas civiles por daños, ¿verdad? Decretos sobre préstamos, las responsabilidades de los 4 guardianes y las reglas que gobiernan la conducta de la justicia en las cortes de justicia. También pueden ser vistos como tribunales de justicia. También son dadas los decretos advirtiendo contra el maltrato al extranjero, la observancia de la festividad en las diferentes estaciones y las leyes de las ofrendas de la agricultura que deben ser llevadas al templo en Jerusalén, la prohibición de cocinar carne mezclada con leche, el precepto de orar. En total, la sección Mishpatim contiene 53 preceptos, 53 instrucciones, considerados desde la sabiduría rabínica por 21 decretos positivos que implican la acción, la ejecución, la decisión por ejecutar una acción, y 30 negativos que implican prohibiciones. El Eterno promete traer al pueblo de Israel a Tierra Santa y los advierte para que no tomen los caminos paganos de los habitantes actuales de la misma. El pueblo hebreo proclama: haremos y escucharemos todo lo que el Eterno nos mande. Dejando a Aarón y Hur a cargo del campamento israelita, Moisés asciende al monte Sinaí y permanece allí por 40 días y 40 noches para recibir la Torá del Eterno. Fíjense que según el relato histórico, el Eterno le dicta a Moisés esta serie de decretos, repito, tipos de mandamientos para el pueblo, para regular orden social en el pueblo, y después notamos dentro del relato que luego es que sube al monte Sinaí. ¿Se habían detenido en ese detalle? Podemos verlo en este relato del día de hoy, ya que hemos hecho la lectura de corrida de toda esta porción. Es bueno aclarar que estos mandamientos, estos decretos,
tienen por característica que son fáciles de comprender. ¿Sí? Son fáciles de comprender. Por ejemplo, no robarás. ¿Qué implica no robar? No robar. No quitar o no sustraer, ¿verdad? Lo que no sea de su pertenencia, por poner un ejemplo, ¿no? Son de fácil comprensión, es una característica. La mayoría de ellos tienen que ver con la moral en la conducta social, con nuestra relación con el prójimo. ¿Cree usted que es importante comprender estos principios? Si comprendemos estos principios y procuramos ser hacedores de ella, llevarlo a la práctica, esto nos va a permitir, amados, vivir con mayor shalom en relación con nuestro prójimo, partiendo de casa, desde el hogar, trascendiendo a la comunidad, donde hay diversas familias que compartimos una misma fe, y también al entorno donde el Eterno le ubique, llámese el trabajo y cualquier lugar donde el Eterno le lleve. Usted va a mantener claro en su corazón sus conductas en relación con el prójimo, partiendo de estos principios que son formidables, que no caducan, sino que al contrario se mantienen en una vigencia completa, y que al ser practicantes de ella, usted garantiza respeto a su prójimo. Amén. Entonces vamos a arribar al capítulo 21, versículo 1. Como estudiamos anteriormente, en el monte Sinaí, Moisés recibió toda la Torá, y no solo 10 mandamientos, como se les conoce. La enseñanza empieza con una lista de decretos ordenados por el Eterno, y usa la palabra mishpatim, en un vocablo plural en este caso. Pero antes de poder estudiar lo que significa esta palabra, debemos empezar por el principio, es decir, el significado de la palabra Torah. A modo de repaso, sé que la mayoría conocen de este término en su definición. Torah, aunque la mayoría de las veces esta palabra es traducida como ley, su verdadero significado es instrucción. La Torah, como conjunto de instrucciones, a su vez tiene una clasificación de mandamientos o de tipos de leyes. Lo expreso con esta idea para que podamos tener mayor comprensión de la estructura, ¿no? Del contenido de lo que es la Torah. Entonces, en esa clasificación hay un conjunto de decretos, y en este caso de decretos sociales. Hoy vamos a estudiar sobre algunos de esos decretos sociales, porque son 53. No nos alcanzaría el tiempo para estudiar las 53. Pero he hecho una revisión y un análisis exhaustivo como para escudriñar y extraer de ellos, digamos, los que son más latentes en nuestro día a día y sacar el mayor provecho a la enseñanza. Estos son los decretos que expondrás ante ellos. Esta instrucción alude a los jueces hebreos y marca la obligatoriedad de exponer y dirimir las diferencias y litigios ante el Beit Din, la Corte de Justicia, de la comunidad correspondiente. Permítanme contextualizarles en esto, ¿no? Estas instrucciones fueron dadas a todo el pueblo, pero había una primera responsabilidad en los jueces para que cuando se presentaran conflictos por precisamente evadir o incumplir estos decretos, los jueces tuvieran conocimiento bajo qué criterio ellos tenían que juzgar al pueblo o a las personas que estaban vinculadas a un conflicto. ¿Ok? Esa agrupación de jueces la constituía un Beit Din, una casa de justicia, conocida hoy en día, pudiéramos darle la idea para la comprensión de todos, como un tribunal de justicia. En ese tribunal de justicia había un grupo de jueces, generalmente conformados en números impares, para que todo caso, todo asunto, todo pleito, todo litigio, se discutiera entre las partes y finalmente ellos pudieran dar un veredicto de justicia a las personas que estaban vinculadas al conflicto. ¿Sí? Hoy por hoy, como ya decía la semana pasada, nosotros, entre muchos roles que ejercemos uno en particular como jueces. Porque en todo asunto, y esto lo repasaba la semana pasada, en todo asunto, muchas veces nos corresponde juzgar entre lo bueno y lo malo, entre saber qué criterio es el que debo aplicar, entre reconocer qué es lo que proviene de mi padre y qué no, en saber cómo solucionar o generar resolución a un conflicto que esté viviendo, yéndome en este caso a los criterios de justicia que el Eterno tiene contemplado en su palabra. ¿Lo estamos viendo? Entonces, en el rol de padres, en el rol de esposos,
en el rol que te corresponda en tu empleo o en el lugar que el Eterno te ha llevado para producir. Eventualmente vas a hacer el papel de juez, porque necesitas conocer criterios para tomar decisiones. Entonces, toda esta palabra, todo este componente de decretos son propios para cada uno de nosotros. Ahora, desde la comunidad, voy aterrizando estos ejemplos para irnos a la comunidad. En la comunidad de fe, eventualmente se van a presentar naturalmente conflictos, ¿ok? Cruzados entre familias o en algunas familias o en algunas personas. Y quienes lideramos la comunidad necesita conocer los criterios que reposan en las escrituras para que por ese criterio se pueda juzgar todo asunto. El juzgar un asunto no es solamente emanar un veredicto, ¿sí? No se limita a eso, sino también le acompaña el consejo sabio, la recomendación, la sugerencia, ¿sí? Una instrucción en un momento dado, que ésta permita a las partes afectadas tomar decisiones que a su vez le permitan ser libres del conflicto que estén afrontando. Siendo así, y contextualizando entonces la importancia del por qué se debía dar a conocer estos decretos para regir justicia en el plano social, entre las familias, entre las tribus y dentro del pueblo de Israel, es importante que de caras a lo que es nuestra comunidad, nos rijamos también por los mismos principios. Por ello que nosotros no tenemos que desgastarnos en hacer normas de cómo la gente debe comportarse, porque ya en su palabra de alguna forma está implícito. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que acudir a ello. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1, 5, 6 y 8. Y aquí quiero rescatar la importancia del por qué debemos procurar ser practicantes de la palabra del Eterno. Escuchen, amados. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que les enseño. Escuchen. Ahora pues, Israel, los estatutos y los decretos. Oye, los estatutos y decretos que les enseño. Cuando él hace referencia a decretos, se refiere a Mishpatim, que es el componente que vamos a estudiar en estos momentos. Entonces dice, a fin de observarlos, vamos a escucharlo para luego observar. Los escuchamos, usamos uno de nuestros sentidos, luego observamos, hacemos uso del segundo sentido, ver la conducta, ver el ejemplo, para yo ahora hacerme practicante de él. Dice, para que vivan y entren a poseer la tierra. Escuchen, para que vivan y entren a poseer la tierra. En muchos años, siempre que nos topamos con esta lectura o que hablamos de alguna legislación relacionada con la Torá, yo entro en su base bíblica, en la base escritural de este texto, porque me identifico con él y creo convincentemente que el Eterno me reveló hace años la importancia de escuchar y de observar sus mandamientos. Obtienes el derecho de entrar en la tierra. Siempre les he dicho en distintas enseñanzas que la tierra prometida, la tierra que el Eterno había prometido al pueblo de Israel, se nos convierte en nosotros en nuestra misión de vida. Así como fue para el pueblo de Israel, la tierra prometida, parte de su misión, conquistarla, entrar, vivir en ella. Llevándolo a lo personal, la misión que el Eterno te ha encomendado es parte de tu tierra prometida. Y la forma de tú conquistar esa tierra prometida es escuchando, observando los mandamientos y en este particular los decretos para vivir y poseer la tierra. ¿De qué te vale poseer la tierra si vas a morir? Si mueres, ¿vas a poseer la tierra? Si mueres, ¿vas a alcanzar tu misión en la vida? Por supuesto que no. Necesitas vivir. Entonces, el factor fundamental para obtener vida en esta tierra es cumpliendo los mandamientos. Entonces, aquí yo quiero invitarles, como he hecho en años anteriores, a que delastremos la idea de obedecer solamente para ser buenas personas. Yo no sé cuántos calaron en esa idea de que es importante obedecer para ser bueno, para hacer lo correcto, para ser honesto, para ser una persona de principios y de valores. Es parte, pero eso es muy superficial.
nosotros, amados, como hijos del Eterno, debemos caminar en el compromiso de obedecer los mandamientos para vivir, para obtener vida y con ello poder entrar en la tierra prometida. Eso cambia el concepto. Eso cambia nuestra perspectiva de vida, amados. Porque no me voy a limitar a obedecer solamente para que no me vaya mal. No me voy a limitar a obedecer solamente para que las cosas salgan bien. No, es un pensamiento muy egoísta. Yo debo remontarme al hecho, según este principio, de obedecer al Eterno para poder vivir y con esa vida finalmente poder conquistar la tierra prometida que el Eterno ha entregado en mis manos. Cambia la perspectiva, ¿cierto? Nada añadirán a la palabra, ni le quitarán. Entonces, un poco meditando en este punto, sobre los decretos. ¿Qué cosas se aplican hoy en día? ¿Qué cosas puedo sustraer? ¿Qué cosas puedo resumir? ¿Qué cosas ya no debería practicar? Pensamientos que vienen de una persona que de pronto no está del todo comprometida en el pacto que el Eterno ha establecido. Si ese pensamiento llega al corazón del creyente, vale la pena inquirir en lo siguiente. Présteme atención. Cuando se piensa con esos argumentos, que los vemos opcionales, vemos qué cosas aplican y qué cosas no, vemos que no es tan práctico, vemos que no se aplica a la actualidad. Cuando nos llenamos con esos argumentos, amados, sin darnos cuenta, nos restamos vida. Y posiblemente en tu conducta y en tu carácter tendrás falencias por no procurar poner en práctica lo que aquí ya está establecido. Pero además de ello, hay una advertencia en esta porción bíblica que dice, no le quitaréis nada. ¿Qué es no quitar nada? No quitar nada, así. Entonces, cuando yo hago ese tipo de argumentos en mi mente, yo le resto a la palabra. ¿Caes en cuenta? Cuando yo juzgo sobre la palabra, qué cosas sí, qué cosas no, yo estoy quitando de ella. Cuidado con eso. Porque hay una fuerte advertencia al respecto de que no debemos quitar ni añadir a su palabra. ¿Ok? Y añade, además, adjunta además, guarden los mandamientos. Escuche, miren que les he enseñado conforme me enseñó Adonai, palabras de Moisés al pueblo. Yo les he enseñado conforme Adonai me ha enseñado a mí. ¿Qué le enseñó a él? Entre otras cosas, la Torá, sus principios, sus mandamientos, los decretos. Allí les enseñó los decretos. De hecho, leíamos en la lectura inicial que el Eterno, antes de entregar la Torá en el Sinaí, se entregó también otros dichos de su boca. Entonces, siendo así, los decretos entran en esas instrucciones o enseñanzas que el Eterno le dio a Moisés. Moisés ahora viene a transferirla a todo el pueblo, recordándole a todo el pueblo la importancia de no añadir ni quitar nada de ella. Y al mismo tiempo, le exhorta que guarden los mandamientos y que sean conforme a como lo enseñó el Eterno. Y una vez más, repasa, reitera, consérvenlos, obsérvenlos y practíquenlos, pues constituyen su sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. Y ellos dirán, esas naciones, por favor, seguramente en otros países a mí nadie me conoce. Cuando aquí habla de otras naciones, está hablando de gentiles, personas que están en tu entorno, el vecino, el amigo, hasta el familiar, ¿sí? Las personas que están en tu entorno, cuando te vean, ellos dirán, en verdad, este es un hombre sabio, esta es una mujer sabia, esta es una mujer entendida, este es un hombre entendido. Amén. Sí, Señor, muy poderoso. Entonces, meditemos. Hagamos un alto allí en el camino. Yo obedezco los mandamientos, más allá de obtener una recompensa y una bendición, yo lo obedezco porque ellos me dan vida, así, me dan vida. Y cuando yo obtengo vida, yo puedo entrar a la tierra prometida. Llámese la misión que el Eterno ha designado para mí. Cuando yo camino en ese nivel de confianza y es un hábito de vida en mí, observar y practicar los mandamientos, eso va a constituir en mí, ¿qué cosa? Sabiduría y entendimiento. Y la gente que está a tu entorno reconocerá esos atributos en tu vida. Por eso es que obedecemos los mandamientos. Si a usted alguien le ha preguntado, ¿por qué tú obedeces esos mandamientos? ¿Por qué tú obedeces los mandamientos que están en la Biblia? Y usted le responde, mira, yo le obedezco para
para estar bien, para sentirme bien. Bueno, es un requerimiento en su palabra para ser santo. Es un requerimiento de la palabra, bueno, porque el Señor me ha llamado para yo ser diferente. No está mal, pero estás mostrando la punta del iceberg. Yo te invito a que tú puedas compartirles a esos terceros: yo obedezco los mandamientos de la Torá porque ellos constituyen para mí la vida. Y al yo estar vivo, ellos me transmiten sabiduría y entendimiento en todo lugar y en todo tiempo. Eso cambia la perspectiva. Eso nos compromete delante del cielo de manera diferente y delante del prójimo de forma diferente. Recientemente, unas figuras en mi trabajo, unas autoridades, unos gerentes, juzgaban sobre nuestra gestión, ¿no? Veían los puntos de vista en nuestra gestión. Y alguien decía, no entiendo cómo dos territorios que llevan exactamente las mismas políticas, en unos los procesos son mucho más agilizados a diferencia de otros. ¿Cuál es la diferencia? Habían razones técnicas, pero en el fondo de esas razones técnicas, en el fondo de ese iceberg, yo estoy seguro que la gracia de Hashem nos acompaña por causa de comprometernos con Él. Amén. Entonces, en otras palabras, podían ver que en las capacidades de análisis había como que ellos le llaman mayor experiencia. No, amado, eso es sabiduría. Que cuando se emana un término de referencia, un procedimiento nuevo, hay alguien que lo toma y de una vez lo empieza a ejecutar. ¿Por qué? Porque hay entendimiento. Cuando tú caminas con sabiduría, cuando tú caminas con entendimiento, tú fluyes. Tú no generas retraso. Tú no te detienes empero. Tú vas fluyendo porque todo lo vas entendiendo. Amado, usted y yo que tuvimos una experiencia académica, dígame usted, ¿cuánto se atrasaba usted cuando usted no comprendía un principio? Matemática, física, química. Un principio que lo detuviera usted. ¿Qué pasaba con ese conflicto mental? Cuando usted no entendía algo, se retrasaba, se detenía en el camino, casi que abortaba. Hubo gente que cambió de carrera por tantas frustraciones sumadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento sobre algo. Cuando usted obedece los mandamientos del Eterno, en usted va a fluir entendimiento, pero no solo de sus mandamientos o de sus instrucciones, sino que en todo tú vas a tener entendimiento y tú fluyes. La sabiduría es natural en ti. La sabiduría fluye en ti, tú vas caminando, vas tomando decisiones y vas avanzando sobre la tierra. Vas avanzando en el lugar que el Eterno te ha otorgado y en los roles que el Eterno ha designado para tu vida. Por favor, amados, encarezco delante del Señor, nuestro Mesías, Yeshua, que usted pueda atesorar esta verdad en su vida y pueda ser practicante de ella. Amén. La Torá, su palabra, tiene aplicación práctica hoy en día, sin lugar a duda. En una consejería, alguien me decía, yo creo en eso, pero yo entro en conflicto cuando, por ejemplo, se me habla de que un toro cornea a otro, y aquí nadie tiene toro. Y bueno, llévate esa verdad para alguien que tenga una vida agrícola, que sí críe toros. Entonces él me dice, entonces no aplica para todo, pero lo que pasa es que para mí un toro es diferente. Un toro puede ser mi motocicleta, un toro puede ser mi vehículo, un toro puede ser un perro o un animal, una mascota que está bajo mi control y que puede dañar a terceros. ¿Cómo voy a responder a ese hecho? La Torá prescribe cuáles son los principios que se deben regir en eso. Eso me gusta, ¿sí? Una vez, les cuento esta anécdota, yo caigo en una frustración porque mi autoridad espiritual, mi pastor en aquellos años, yo siendo nuevo creyente, le presto una máquina de soldar a un hermano en la fe que estaba atravesando por una crisis de desempleo y estaba haciendo algunos trabajos de soldadura y mi pastor desde la buena fe le presta la máquina de soldar. Pasa el tiempo, él no le entregaba la máquina de soldar, iba a buscarlo, no estaba. En alguna de esas ocasiones yo llegué a acompañarle y un buen día el hombre sale un poco desorientado, muy deteriorado, sucio, descuidado, quise decir, y se le acerca y dice, cónchale, pastor, qué pena con usted. Yo la máquina la vendí, hermano, porque es que llegó un momento de tanta necesidad en la casa que, mire, yo me vi obligado, pues, y la vendí. Pero créame, yo compré comida con eso. Yo compré alimentos con eso y abastecí a mi familia. Entonces, bueno, por eso es que no le tengo la máquina. Yo quedé de copiloto, yo estaba de copiloto. Hermano, yo era nuevo creyente y yo quedé sorprendido con esa desfachatez, con ese nivel de descaro. Arrancan la chongara por la línea del medio. Ah, pastor, ¿y qué significa? Tienes que pagársela. No, hermano, no se preocupe. El Señor sabe.
No, hermano, se la tiene que pagar. No, el Señor sabe. Hermano, el Señor le tiene, ya va, que el Señor, el hermano es el que le tiene que pagar la máquina, no el Señor. Tranquilo, hermano, no te preocupes. Ese tipo de aflicciones se viven en la tierra. Impresionante el corazón de ese hombre. Bien cristianito, pero no conforme a la Torá. Porque por la Torá, entre esos mandamientos sociales que vamos a aprender el día de hoy, está esa justicia social de que si alguien te daña algo, debe reponerlo, debe pagarlo. ¿Me explico? Que tú no vas a entrar en conflicto, ni le vas a poner la doble Nelson, ni a lo mejor a denunciar, porque hasta eso cabe por derecho en las escrituras, ¿verdad? Pero esa persona te tiene que reponer la máquina de soldar. Esa persona tiene que reponer el daño que ha causado. ¿Me explico? Es un principio de justicia. Y está suscrito en la palabra. Y por desconocimiento no se aplican los mismos en la vida diaria. Entonces, espérate. Si hay principios en las escrituras que me permiten a mí tener el criterio suficiente para haberle dicho a este hombre, bueno, usted me va a disculpar, pero usted me tiene que reponer ese daño. Porque fue una absoluta irresponsabilidad que usted lo gastara en otra cosa, porque el fin por el cual yo le presté la máquina de soldar no fue para que usted la vendiera, era para que usted trabajara con ella. Peor todavía. Entonces tiene un nivel de daño que implica una indemnización y un reconocimiento de los daños ocasionados a esta persona. Vea usted ese ejemplo. Entonces, obedecemos los mandamientos, observamos, escuchamos y observamos los decretos para obtener justicia social, para obrar en justicia social. Amén. Rápidamente voy a mencionar parte de esta clasificación que se conoce en legislación hebrea. Para muchos muy conocido, para algunos no tan conocido. Me voy a dirigir a esos algunos que no conocen estos principios y que sirva de retroalimentación a quienes sí conocen estos principios. La palabra mishbot es un término general para los mandamientos. Dentro de ellos encontramos tres tipos. Mishpah, que son los que estamos estudiando en este momento, en plural mishpatim. Según el diccionario Strong, es un diccionario en teología muy reconocido, porque él traduce vocablos y términos del hebreo al español y viceversa, y también del griego al español. Entonces, cuando usted vea estas siglas, STR, nos estamos refiriendo a esta enciclopedia Strong, y el 4941 tiene que ver con un código que tiene cada palabra. Entonces, el Strong, en la palabra número 4441, para decretos se traduce como mishpah. Son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales, y es por ello que son manejadas o administradas por un juez, un shafat, se conoce en este caso. Ejemplos de ellos en su aplicación lo vemos en Génesis capítulo 18, versículo 25, en Éxodo capítulo 21, versículo 1 en adelante, es donde estamos ahora, capítulo 23, versículo 6, Levítico capítulo 19, versículos 35, luego el capítulo 25, versículo 18. Por favor, dejo de tarea para la tarde de hoy. Si usted quiere seguir profundizando en esta porción de las Escrituras, pueda ubicar estas citas bíblicas. Amén. También hay mandamientos conocidos como jucá, y se traduce al español como estatutos, o mejor dicho, estatuto en singular. En plural, estatutos sería juquín. Estos mandamientos son más bien ordenanzas, estatutos, que se obtienen de cumplir. A veces son difíciles de comprender por carácter de una explicación lógica, por carecer de una explicación lógica. Ejemplo de ello lo vemos en las Escrituras en Éxodo, capítulo 12, Levítico, capítulo 3, capítulo 19, Números, capítulo 15. Por ejemplo, las fiestas del Eterno están incluidas en este tipo de ordenanzas. Hoy por hoy, en esta posmodernidad, después de 20 siglos aproximadamente, podemos comprender que las fiestas del Eterno obedecen a estaciones proféticas que Él demarcó en la historia. Hoy por hoy es fácil comprenderlo con el pacto renovado y viendo en retrospectiva todo el pasado de lo que es el Antiguo Testamento y en este caso el Tanakh, el Antiguo Testamento. Hoy es fácil comprenderlo. En aquellos días cuando el Eterno mandó a hacer estas celebraciones, ellos obedecían haciéndolas, pero el carácter de la celebración no se tenían todos los detalles. Cuando ellos celebraban Pesaj, ellos celebraban que el Eterno les había libertado de Egipto. Ahora, ¿qué implicaciones tenía que les libertara de Egipto? Como la tenemos hoy en día nosotros.
que es por causa de la esclavitud del pecado, donde Él nos libera, donde Él nos redime, ¿cierto? Ellos no tenían esa comprensión en aquel tiempo pasado, que para ellos era un tiempo presente. ¿Me captas la idea? Cuando ellos celebraban Shavuot y presentaban lo mejor de sus granos, está bien, por gratitud al Eterno, por un buen fruto, pero ¿qué más hay detrás de eso? ¿Cuáles de ellas señalaban la venida del Mesías siglos más adelante? ¿Cuáles de ellas denotan o demarcan cuándo el Mesías va a volver por segunda vez? Eso no lo reconocían ellos, sino desde una postura meramente profética. Entonces, las ordenanzas sobre las fiestas bíblicas, sobre las fiestas del Señor, entran en esta clasificación. Son difíciles de entender, eran difíciles de entender. Otra, por ejemplo, el mandamiento de la vaca roja, la vaca mermeja. Creo que hasta hoy día se mantiene en ese misterio, porque tiene que ser una vaca roja y porque es que no se da de forma natural como cualquier otro tipo de raza en el ganado vacuno. Entonces, son mandamientos difíciles de comprender. Ahora, que sean difíciles de comprender a la luz, a los ojos del Eterno, que sean difíciles de entender a nuestros ojos, ¿significa que el Eterno está errado con ellos? No, Él es el que conoce la razón y en su tiempo Él nos las dará a conocer por revelación divina. Mandamientos o tipos de mandamientos, Eda, traduce como testimonios. Deuteronomio 4:45, Deuteronomio 6:17. Estos mandamientos son los que testifican del Eterno y de su pueblo. Viene de la raíz et, que significa testigo. De esta raíz viene la palabra moed también, que habla acerca de tiempos señalados. Porque los tiempos señalados son testimonios y son testigos de eventos proféticos que han de venir y que algunos de ellos inclusive ya fueron consumados. Y así sucesivamente. Esto es para ubicarnos en ese contexto legislativo de la Torá. Hoy que vamos a estudiar Mishpatim. Otro día entraremos en estos detalles, que no es el objetivo del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre estas regulaciones sociales y cómo al obedecerlas, cómo al practicarlas, esto nos reduce las posibilidades de caer en conflicto con el prójimo, con el hermano. Si yo conozco estos principios y camino por ellos, difícilmente yo le voy a faltar a mi prójimo. Y si le falto a mi prójimo, sé cómo compensarle por su palabra. Sé cómo pedir el perdón, sé cómo llegar a la persona a enmendar allí el error. Vamos a entrar ahora en materia con algunos de estos decretos. Como le dije, son 53, solamente vamos a mencionar algunos y vamos a ver su parte práctica hoy en día. Dígame esa de ojo por ojo. ¿Cómo practicamos ese ojo por ojo hoy en día? Tiene su lugar, ya lo vamos a ver. Vámonos a Shemot, capítulo 21, versículo 4. Si su patrón le da a una mujer, vamos a contextualizarlo acá, me ayudo acá de las escrituras. Antes del 4, vamos a leer desde el versículo 2 para comprender de qué se trata al principio. Si adquieres un sirviente hebreo, estamos hablando de un esclavo. En el contexto social de aquel entonces existía la esclavitud, pero la esclavitud tenía una connotación un tanto diferente como lo vería la cultura occidental y la cultura moderna, ¿ok? Porque la cultura moderna, cuando se habla de esclavitud, no solamente se habla de una persona que está prestando un servicio, sino que está obligada y no está sujeta a derechos, sino que al contrario, todas las prácticas sociales en su entorno van en detrimento de la dignidad de ese esclavo. Del maltrato, gracias mi hermano, del maltrato, ¿cierto? Eso es lo que hoy en día es esa esclavitud. Hablo esto y denoto esta diferencia porque si leemos en las escrituras, dependiendo de la versión que usted tenga a la mano, no le va a hablar de sirviente, sino de esclavo. Entonces, ¿cómo pensar en que dentro del mismo pueblo existía la esclavitud? Existía la esclavitud, pero no bajo una perspectiva de maltrato o de detrimento a la dignidad de la persona que era esclava, sino que en este caso se obedecía a una servidumbre donde él gozaba de los mishpatim. Eran parte de los decretos divinos para que se garantizara la justicia social en ese individuo que era esclavo, que era un sirviente. ¿Estamos todos ubicados allí? Qué interesante esto, ¿no? Porque hoy por hoy, si nosotros fuéramos patrones que generáramos empleo porque somos dueños de una empresa, parte de estas condiciones nosotros debemos obedecerla por su palabra. ¿Qué me dice la palabra de eso? No es mi opinión personal. Es que me indica la palabra de cómo yo debo tratar en términos de justicia social a un trabajador o a un colaborador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya ubicados en el contexto histórico,
leemos el versículo 12, que eres un sirviente hebreo, solo 6 años seguidos te trabajará, ya que en el séptimo deberá quedar libre gratuitamente. Entonces, ya aquí goza él de 2 beneficios. Uno, que él te va a trabajar por 6 años. Y otra, que en el séptimo año le iba a quedar libre. Y eso le acompañaba luego también una indemnización. Damas y caballeros, la legislación internacional regulada por la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a los trabajadores, ¿ok?, tiene sus fundamentos en las escrituras en cuanto al principio de indemnización. Entonces, es donde un trabajador puede laborar en una organización hasta una edad límite, porque esa persona debería tener el goce al derecho de una jubilación. Esa jubilación nace de esta idea en la Torá. Esa práctica la llevaron en el mundo siempre los judíos. Y el mundo gentil, viendo esa buena práctica, copiaron el principio. ¿Lo ves? Entonces, una persona que labora debería estar sujeta, si es una organización organizada, valga la redundancia, que esté alineada a una legislación laboral en cualquier país, ella debe tener o sostener el principio de una jubilación. Jubilación proviene de júbilo. Y el júbilo viene del jubileo, que era el año 50, cuando el hombre esclavo gozaba de su total libertad, total y absoluta libertad de forma perpetua en el año 50, porque ya había trabajado o había prestado un servicio en varios ciclos de 6 años. En este caso, en 7 ciclos de 7 años, donde cada vez que él laboraba por 6 años gozaba de un 7º año libre y así sucesivamente. Entonces, en 7 ciclos, ya en otro mandamiento de las Escrituras, descritas en Levítico, el Eterno preparó el siguiente principio. Tú vas a trabajar, estoy haciendo acá la analogía y agregando palabras, ¿no?, para captar la idea, generar la idea. Tú vas a laborar por 7 ciclos de 7 años. Esos ciclos de 7 años era conocido como Shemitah. Entonces, una persona desde muy joven trabajaba 7 ciclos de Shemitah, es decir, 49 años, donde él gozaba de unas vacaciones anuales, donde él era libre por 1 año y él decide si regresaba con el patrono. Era como especie de una renovación de contrato laboral. Entonces, si él regresaba con el patrono, él iba a estar bajo esa condición en 7 ciclos de 7 años. Entonces, al final, después que él laboraba 49 años, el año 50, él gozaba de absoluta libertad. ¿Ok? Y el patrono tenía que darle una indemnización y una riqueza acumulada por ello, que sería hoy en día hablar de una prestación social. Y de allí en adelante la persona se independizaba por completo. Qué bonito ese sentido de justicia. Lamentablemente es bien distorsionado, a pesar de que el principio es parte de la legislación laboral a nivel internacional. Y que hoy por hoy existen tipos de contratos, y muchos de ellos, pues por supuesto, estos principios no se cumplen, ¿no? Entonces, estamos viendo acá que el Eterno está preservando el derecho de la servidumbre, del que él iba a ser esclavo. Él va a trabajar por 6 años. En el año 7º tú libéralo. Y después él tiene la opción, también que es un derecho, de que regrese a su amo. Y su amo está contento con él, él lo vuelve a contratar sin ningún problema. ¿Ok? Si él trabajaba, él entraba en esa relación de trabajo con su amo y él estaba casado, cuando se le cumplieron los 6 años, él salía con su esposa. Si él se casaba con la persona, estando trabajando en ese lugar, por así decirlo, ¿no?, al cumplirse los 6 años, él era libre con su esposa. Pero si él tenía hijos, los hijos se quedaban con el patrón. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento del contexto social e histórico, tú dices, wow, qué duro. ¿Cómo que tener hijos y después dejárselo allá al patrón? Y yo me desentiendo de ello. Era muy duro. No, no era así. Permíteme aterrizarte las ideas. Cuando ellos concebían hijos, había el principio del legado. Es decir, esos hijos van a pertenecer al patrón porque le van a prestar un servicio. Entonces, ellos van a quedar siempre ahora produciendo. ¿Ok? Y van a trabajar de la mano con él. Pero ellos tenían comunicación, contacto, porque suena así como que los entregó en adopción y se olvidan de ellos. No, ellos tenían una relación, pero ellos obedecían al sentido de propiedad, en este caso de ese patrón. Algunos países practican ese principio. Conozco, por referencia de lectura, a Japón. Japón tiene un programa a nivel gubernamental donde la persona, donde el funcionario que se jubila,
Escucha, el funcionario que se jubila, si tiene hijos que tienen la edad consona, tienen la preparación consona, por legado, por principio, quien lo reemplaza en su trabajo es el hijo. Y el hijo sigue haciendo la misma función. Obviamente ciertas condiciones aplican, pero el derecho principal es con el hijo. Póngase usted a ver, para que tenga un empleo digno y esté pensando en el futuro de sus hijos. Sería un aval desde el punto de vista social de que su hijo se mantenga productivo, ¿sí o no? A quienes tenemos hijos, después que ellos se preparen académicamente, ¿qué deseamos? Que sean buenos profesionales. Sea porque tomen decisiones independientes de crear su propio negocio, es lo más deseable, debería ser lo más deseable, o sea porque van a ejercitarse en una carrera profesional o en un oficio. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, que ellos tengan también una vida digna. Entonces, si yo goce de una vida digna, qué bueno sería que mi hijo también pueda gozar de ese mismo derecho, ¿sí o no? Entonces, es en ese contexto que se rige este principio. Si usted desconoce la historia, usted lee esto y lo ve así como que ingrato. Wow, los hijos ya no le iban a pertenecer a ellos, sino a un patrono. Le iban a pertenecer en términos de servidumbre, de un servicio de trabajo. Cambió la idea, ¿verdad? Qué bueno. Voy a proseguir al versículo 3. Si solo él llegó, también habrá de salir. Mas si con esposa llegó, entonces saldrá con ella. Versículo 4 es donde vamos a hacer el énfasis ahora. Ya entendiendo este contexto, una vez más reitero, voy al versículo 4, dice, pero si su patrón le dio una mujer y tuvo de ella hijos e hijas, la mujer y sus vástagos quedarán para su amo y él saldrá solo. Él saldrá solo del servicio de trabajo. La esposa y sus hijos le van a pertenecer al patrono en términos de servidumbre, en términos de que ellos van a quedar trabajando. Es en ese sentido. Y si llega a decir el sirviente, quiero a mi patrón y también a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, escuche, entonces lo presentará al patrón ante el juez. El patrón lo presentará ante el juez. Era un asunto de tribunales, era un asunto serio. No era meramente que era un acuerdo verbalmente. Tenía que haber un testigo y en este caso era un juez. Luego hará parar junto a la puerta frente a la mesa y allí le marcará el amo su oreja con un punzón y seguirá siendo siervo hasta Yobel. Yobel era la sumatoria de 7 shemitá, años 50. De ahí viene el término jubileo que usa la Iglesia Católica. Ese periodo de absoluta libertad. Se cree que en los días del Mesías, bueno, se cree no, es así históricamente, cuando él dice, he aquí, es el año glorioso del Eterno, el año agradable del Señor. Y aquí él me ha enviado, según la profecía de Isaías, él me ha enviado para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, porque es el año agradable del Señor. Ese año era jubileo, año 50, era año jubileo en la tierra de Israel. Era Yobel. Por ser Yobel, el Eterno envía al Mesías, ¿verdad? Y él tenía el poder habilitado para cumplir con su misión de dar vista a los ciegos, de dar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Entonces, vea lo que pasaba delante de un juez. Si la persona se comprometía a seguir trabajando con él hasta Yobel, es decir, renovar el contrato por 43 años más, en ese momento el patrón aceptaba, si él aceptaba, él lo marcaba. Lo marcaba con un punzón en el lóbulo de la oreja y le colocaba una argolla, que era la marca de que él pertenecía ya a un patrono, a un señor, a un patrono, a un señor. Esa era la marca. ¿Ok? Por cierto que en el nivel SOT, en este principio, puede operar el principio de que nosotros le pertenecemos al Eterno. Porque Él nos compró con precio de sangre. Él nos compró de una esclavitud, nos compró. Ahora le pertenecemos a Él. Entonces Él nos marca y ahora somos sirvientes de Él. Somos siervos de Él. Y si te gusta el término, somos esclavos de Él. O deberíamos ser esclavos de Él. Más de uno se ha quitado el arete, otro se está persiguiendo para ponerle las marcas en la oreja y así. Pero bueno, es parte de nuestro crecimiento espiritual y personal, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Vámonos al versículo 13. Y Adonai propició esa desgracia en su mano. Papá, dame sabiduría, que esto es difícil de explicar. Entonces que hay una brecha entre entender algo y explicarlo, ¿cierto? A veces uno lo entiende, uno está claro, pero el impartir eso cuesta. Vámonos al versículo 13. Vámonos desde el 12. Quien hiere a un hombre y lo mate, morirá. 13. Mas quien no tuvo esa intención
Es decir, que quien mató al hombre fue con intención. Es la prerrogativa del versículo 12. ¿Lo estás viendo? Si tienen Biblia, amados, les invito a que la lean allí para que tengan ese feedback físico, pues sea reforzada su memoria en este aprendizaje. Escuche, versículo 12. Quien hiere a un hombre y lo mate, morirá. Ahora, por cualquier causa, vamos a ver qué nos dice el versículo 13. Así se estudian las escrituras. No es la lectura corrida. Ya vamos a detenernos. Me dice el versículo 12, quien hiere a un hombre y lo mate, morirá. ¿Por qué causa? Es la gran pregunta que nos viene a todos, ¿sí o no? Vamos a seguir leyendo. Vámonos al versículo 13. Mas quien no tuvo esa intención, ¿qué significa? Que el versículo 12 se está refiriendo a un hombre que mata a otro hombre con una intención. Ajá, fino, ¿verdad? Con intención de quitarle la vida, sí señor. Entonces veamos. Mas quien no tuvo esa intención, es decir, de matarlo, y Dios, escuche, no el diablo, y Dios propició esa desgracia en su mano, en la mano de la persona que mató al otro, asignaré para ti un sitio en donde se refugie el agresor allí. Una persona, un individuo puede perder la vida por muchas causas. Vamos a limitarnos a dos principales causas, que es cuando viene por la mano del hombre con intención o cuando viene por la mano del hombre sin intención. Voy a ejemplos prácticos, ¿sí? Viene un asaltante, va contra una víctima y lo mata a sangre fría. Mató a la persona, asesinó a la persona. ¿Tuvo intención de matarla? En ese ejemplo, ¿ves? En ese ejemplo sí, lo mató. Porque si le iba con el arma de fuego y dispuesto a matar, era porque en cualquier situación de amenaza le iba a matar a la persona. Él mató a la persona. Él asesinó a la persona. ¿Hubo una intención en el agresor? Sí. Ese es un caso. El otro caso es que tú vas conduciendo, como pasa casi en estos días, venía trotando y en un descuido por el José Félix Rivas, entre los árboles, cuando voy a cruzar de canal, venía un carro y de broma no me dio mano, pero cerquita. Baruch Hashem, que el Eterno tuvo misericordia, pero casi me impacta el hombre. Le llegué muy cerca al vehículo. Ajá, entonces, accidentalmente tú vas conduciendo y de pronto una persona, un Rafael que estaba por ahí trotando, se atraviesa en la vía. Fue sin querer, ¿no? Tú frenaste, hiciste todo lo posible por evitar la muerte, pero la persona murió. ¿Qué pasa en ese tipo de hechos? En ese tipo de sucesos. Según las Escrituras, el Eterno propicia la desgracia. No se le olvide eso. Esas desgracias son propiciadas por el Eterno cuando es de carácter accidental. Cuando tú dices, bueno, pero ya va, ¿qué culpa tengo yo si voy conduciendo? No vengo con la más mínima intención ni conocí a la persona. Bueno, el Eterno propicia esa desgracia. Aprende ese principio. El Eterno propicia desgracia y este tipo de ejemplos son generadas, son permitidas por el Eterno. ¿Por qué? O permitida, cualquier lado. Ahora, el gran por qué, ¿no? Nosotros haciendo el análisis, sí, está bien, es por él. Ya estoy creyendo que es él que lo está permitiendo, pero el por qué, no te tengo la respuesta. Algunos ejemplos que pudiera yo citarte, es una convicción muy personal, debo decir, no lo he leído de nadie. Creo profundamente que el Eterno en su supervisión divina toma control de varias cosas. Por un lado, de la persona que muere. La persona que muere pierde el derecho a la vida. Ahora, ¿por qué pierde el derecho a la vida? Hay que revisarlo. Hay gente que comete delitos de muerte, nadie lo descubrió en la vida y siguen viviendo. Y en algún momento les alcanza la justicia divina. Y el Eterno permite dicha desgracia para que esa persona sea ejecutada, en este caso en el veredicto de muerte, porque no tiene derecho a vivir. Imagínense, por ejemplo, voy a hablar solo ejemplos de el delito del abuso sexual en cualquiera de sus formas. Por las Escrituras, reo de muerte. Pero la persona ha sido sigilosa, nadie le ha descubierto, la gente ni pendiente, el tipo ha sabido hacer su fechoría, nadie le ha descubierto. ¿Qué hace el Eterno? Lo trastoca en un momento dado. Debo decir también que el Eterno en su misericordia va a tratar de que la persona sea salva, porque el principio de la Escritura es que Él procura que todos procedamos al arrepentimiento. Esa oportunidad siempre el Eterno la va a presentar. Pero llega un punto donde la persona se endurece tanto que
Se agota la misericordia del Eterno en un sentido, porque también es inagotable su misericordia por su palabra, pero la persona en la dureza de su corazón no quiere nada con el Eterno. El Eterno permite la desgracia de que él pierda la vida. Eso pasa. Sí, porque terminó el propósito, o porque el Eterno conoce en su corazón que no va a cumplir la misión. Pero detrás de ese corte, tratándose de un justo, el Eterno tiene que guardar su legado, por principio de su palabra, por su no porque está obligado, sino por promesa divina. Pues él guarda su legado. ¿Qué he visto? Hombres de Dios que han fallecido, los hijos están todos desordenados, con vidas desordenadas. Lo he visto, hermano, como en 3 ocasiones, en líderes pastorales en este caso. Ellos mueren, nadie los espera, ellos mueren súbitamente. Un infarto, recuerdo que uno fue robando, imagínense ustedes, etcétera. Ellos mueren y los hijos desorientados, a causa de esa muerte, entran en orden y se restauran con el Eterno y empiezan a servirle al Eterno. Humanamente hablando, aquí terrenalmente, tú dices, wow, qué injusto. Tiene que morir una persona. Bueno, su hijo murió por toda la humanidad. Que en una familia muera alguien para rescatar a 5 o 6 miembros, fácilmente lo hace el Eterno. ¿Sí lo ves? Entonces, terrenalmente se ve como egoísta. Ahora yo te invito a que te pongas allí, en el sentido figurado desde luego, al lado del Eterno. Y el Eterno permite esa acción y esa desgracia. Él activa eso, no. Aquí se me van a perder 6. Pero estos 6 son casados, tienen hijos de por medio. No puedo permitir que esta maldición les alcance a todos. Y la forma que yo he visto que estas personas sean quebrantadas para acercarse a mí es quitando esta figura. Porque ¿qué pasa en las familias donde hay líderes espirituales? Si la persona no vela, idolatran a esa persona y esa persona pasa a ser el bálsamo siempre para esa familia. Ellos se convierten en la muleta y a veces hasta en el Dios de esa familia. Entonces el Eterno hace, ¿qué hago yo? Lo quito. Él lo guardo. Yo no tengo problema. Me lo estoy llevando soy yo. Yo soy el soberano. Sí, por si acaso alguien tiene duda, él es el soberano y él se place en quitarle. ¿Listo? No vas a sufrir más. Porque la muerte para nosotros es ganancia. Si la idea de usted, escúcheme, y me estoy abriendo de paso, pero necesito hacerlo. Si usted tiene en su percepción o en la definición de muerte como un principio de desgracia, amado, su mente tiene que ser renovada. Porque en el Mesías la muerte es ganancia, según el apóstol Pablo. Entonces, ¿me voy a arrojar cualquier carro así? ¿Tengo que procurar la muerte? No, evidentemente que no. Pero debemos comprender, amado, que la muerte es parte de la vida. Y si se tratan de redimidos en la fe, esa es parte de la vida. Hashem ha cumplido un propósito con él, lo corta y punto. No pasa absolutamente nada. Hasta eso nosotros tenemos que madurarlo, amados. Porque he visto a gente en la fe llorando alrededor de la urna. ¿Por qué te lo llevaste? Ya va, ubícate. Él es el soberano. Créame, amado. En eso yo he hecho el ejercicio. Y espero en el Eterno, cuando me corresponda con algún ser querido, si ha caminado en la fe, yo no actuar en mi dolor con mi queja ante el Eterno, sino al contrario, aceptando su voluntad. Amén. Esto es importante. Vean algo, amado. Y la desgracia, aquí está hablando, tratándose del mandamiento en sí, del decreto en sí, acá es muerte. Pero hay desgracias que no son de muerte, pero que casi generan muerte. Y son desgracias que marcan a la persona. El ejemplo que le estoy citando de esta persona que quedó cuadraplégica. Es un ejemplo, ¿no? He conocido 2 casos de personas que han quedado, bueno, una de ellas en silla de ruedas y la otra que perdió la vista por completo. Voy con un caso. La persona que perdió la vista, producto de un ACV, esta persona fue uno de los mejores bajistas de Oscar de León. Imagínese usted. O sea, si había algo garantizado para él, era el éxito y la popularidad. ¿Me explico? Tremendo músico. Impresionante músico. No había instrumento que no tocara. Me acuerdo una vez, alguien me decía, no, yo sé tocar guitarra. Y él estaba alrededor y en su ceguera dice, ¿tú dices que tocas guitarra? Sí. Entonces agarra la guitarra y le dice, tócame un flamenco español. No, tengo que escucharlo. ¿Está bien? Tócame una música llanera. No, tengo que escucharla. Ok, tócame un merengue dominicano. No, igual tengo que escucharla. No digas que tocas guitarra. Le quitó la guitarra y la puso en el sitio. Padre mío. Le dije yo al hombre, no sabes tocar guitarra. Ok. Este hombre perdió la vista y sirvió al Eterno sin vista. Yo era, en muchas ocasiones, su bastón. Él se tomaba de mi hombro.
Y yo me iba con él cuando él tenía que predicar o visitar a alguien. Un hombre, hermano, con un servicio al Eterno extraordinario. Extraordinario. Ese hombre lo invitan a predicar a Ciudad Bolívar. Y en su ceguera se iba solo, hermano. Increíble. Increíble. Cuando ese hombre ministraba, por ser músico, ministraba al Eterno en alabanza, hermano, eso era tremendo. Eso era tremendo. Todo el mundo iba al piso, hermano, no se podía levantar nadie por la Shekinah que se glorificaba en ese momento. Era impresionante cómo el Eterno usaba a ese hombre en su ceguera. Pasado el tiempo, con algo de confianza, le dije, mi hermano, yo le tengo una pregunta desde hace mucho tiempo, pero me daba pena hacérsela, pero ya tengo la confianza. Dígame, hermano, dígame. Y le digo, si usted no estuviera la ceguera, usted hubiese servido al Eterno jamás, me dijo. Jamás, Rafa. Jamás. Seguro estoy, jamás. Y te digo más, no me da pesar la ceguera, porque con ella he conocido al Eterno, amo al Eterno y camino en el Eterno. Tengo paz. ¿De qué me vale haber visto, pero no haberle visto a Él? De nada, Rafa. Te aseguro, hubiese seguido viendo, fuera el mejor músico de Oscar de León. Estuviera en la cima de la popularidad y de la fama, sin lugar a dudas. Pero eso lo pongo por basura antes que conocer al Eterno, conocer a Dios. Me puse yo a llorar. Ese es un caso. Conozco otro caso que está en silla de ruedas. Le pregunto yo, cuéntame, mi hermano, de no estar en esa silla, ¿cómo te imaginas tu vida sirviéndole al Eterno? No, Rafa, yo era ateo. Yo era ateo, Rafa. El mundo era yo era el Señor, yo era el amo del lugar donde yo estuviera. Un tipo líder por naturaleza, de hecho. Pero él dice, Rafa, para mí la vida consistía en tener poder y solamente, pues, ¿me entiendes? En que yo viera a cualquier mujer y debo estar con ella porque yo soy el Señor, ¿vale? No es porque me agrade, me guste, me atraiga, es que yo soy el Señor. ¿Me entiendes? Y si hacíamos apuestas, yo hacía apuestas con otras personas. ¿Me explico? Y esa era mi vida. El centro era yo, todo era yo. Era un vil egoísta. ¿Sabes qué? Prefiero estar en la silla de ruedas conociendo al Eterno que caminando sin conocerle a Él. ¿Está claro? Porque tú te imaginas que esas personas que tienen un padecimiento de carácter permanente, tienen un pesar en su vida. Y muchas veces el Eterno se les revela a ellos de que por ese pesar es que ellos le sirven o conocen al Eterno. Desgracias que el Eterno permite en la vida. Entonces, en este caso, finalmente, para este principio, sabemos entonces que el Eterno propicia, lo dice las Escrituras. Por cierto, ¿cómo lo dicen las Biblias tradicionales? Que dice ya el texto, Dios propició esa desgracia. ¿Cómo dice el texto allí? Dios lo permitió. Entonces, el Eterno propició esa desgracia en su mano. Entonces, detrás de la desgracia, una vez más, y para esto ya cierro con el punto, el Eterno así lo permite a razón de restaurar a alguien, de salvar a la misma persona que está cortando, de darle una lección a la persona que le está quitando la vida. Las razones, amados, son multicausales, pero todas ellas están en control del Eterno, sin lugar a dudas. Entonces, Él le iba a asignar a esa persona un sitio donde se refugiar. Entonces, aquí hay dos aspectos a rescatar. Versículo 12, quien lo matara, ya dejamos claro que es quien lo hace con alevosía, con toda la intención. Quien mató al otro, la sentencia es la muerte. Tú le quitaste el derecho a la vida de una persona con intención. ¿Cuál es tu perjuicio? ¿Cuál es tu consecuencia? Muerte. Eso lo dice la Escritura. De allí se toma en los códigos civiles de algunos países que practican la pena de muerte, se toman de este principio. Eso no es escandaloso, mi amado, amén. Y oro al Eterno, si me da la oportunidad de estar en el ámbito político, regir sobre este principio, de que venga la pena de muerte a Venezuela. Obviamente con todo un contexto y un control social, porque entonces los buenos venezolanos se van a aprovechar de eso, ¿no? Pero creo firmemente que esto traería orden social. Entonces, primera condición, quien mataba con alevosía merecía la muerte. Segunda condición es que el que lo hacía accidentalmente podía ir a una ciudad de refugio. En otros textos, el Eterno crea la figura de un lugar de refugio, una ciudad de refugio. Entonces, quien mataba a la persona accidentalmente podía ir a esa ciudad de refugio
Y él iba a ser formado con un grupo de sacerdotes sobre la Torá, para que esa persona saliera primero de la depresión, del vacío, del dolor de haber matado a una persona aún sin intención, por un lado. Segundo, de que la persona retornara al Eterno. Y tercero, de que la persona saliera de ese lugar de refugio con una moral mucho más alta como entró. ¿Qué tan interesante, no? A veces, en nuestro proceso divino, el Eterno nos lleva a ciudades de refugio. Es una interpretación personal. Cuando causas muerte accidental o cometes errores donde se generan muertes accidentales, espiritualmente hablando, yo creo que el Eterno, estos principios, permite que sean expuestos a nuestros procesos espirituales. ¿Me explico? Y donde tú ves, bueno, ¿qué pasa? No, el Señor me está llevando, me está introduciendo a mayor profundidad en la palabra, estoy en eso, pero aún así no avanzo en otras áreas. ¿Qué está pasando acá? Cuidado, creería que el Eterno te pudiera estar exponiendo a procesos divinos que son vinculantes a estos hechos. Vámonos ahora al versículo 19. Vámonos desde el 18 para conocer el contexto. Y si pelearan unos hombres y uno hiriese a su prójimo con una piedra o con un puño, y este no muere, pero cae en cama, ¿qué pasa? Queda convaleciente, ¿verdad? Queda lesionado por unas heridas o por unas lesiones perpetradas. Ajá. No muere, pero cae en cama. Si sobrevive y camina por sus propios medios, será liberado el agresor. Pero debe pagar los cargos de indemnización. Y curar será curado, dice el texto acá. Pelea entre dos personas, una sale lesionada. ¿Qué te indica el Código Civil? La persona debe pagar por esos daños ocasionados. Tratándose de unas lesiones, en un accidente laboral sucede, cuando la persona es víctima de un accidente laboral, el patrono debe pagar toda la recuperación, debe indemnizar toda la recuperación de esta persona. Si eso pasa, bueno, la persona lesionada se va a curar, ya, listo, terminó ahí el caso. Pero él tuvo que pagar los daños ocasionados a este individuo. La condición es si él muere. Si él muere, ¿qué pasa? Nos vamos al versículo 12. Porque si estaban peleando los dos, créanme que posiblemente hasta querían matarse, ¿no? Entonces, ¿qué opera? Un principio de indemnización. Y allí el Eterno sanará. Es decir, dice, curar será curado. Ajá. Y si golpea a un hombre, a un siervo, o su sierva con una vara, y muere bajo su mano, vengar será vengado. Ajá. Pero dice las Escrituras que la venganza es del Eterno. Entonces, cuando este mandamiento finaliza con vengar será vengado, él será vengado, pero no es por el ser humano. Él será vengado por la mano del Eterno. Por eso es que pueden ocurrir estos casos fortuitos, este tipo de desgracias, que están en supervisión divina, pero que el Eterno permite. Y esto es importante comprenderlo así, amados, porque muchas veces a este tipo de desgracias, vuelvo otra vez con el tema de la desgracia, nosotros como buenos creyentes en el Señor, y quizás sin mucha profundidad en las Escrituras, creemos que todo lo malo a juro viene del enemigo. Y a veces no es el enemigo, a veces son tus propias decisiones, a veces es tu viejo hombre, a veces es el mismo Eterno que permite que tales desgracias sucedan en la vida para hacerte rectificar. Vámonos al versículo 24. Escuchen, ojo por ojo, aquí hay una aclaratoria en esta versión del Humash. Ojo por ojo, es decir, el valor del daño causado. Ojo por ojo, ojo o diente por diente. Una mano o un pie. Así también será por una quemadura, para una herida o para una simple lesión. Nos detenemos allí. ¿Han escuchado hablar sobre la ley del talión? Quienes han estudiado derecho, o al menos han leído un poco sobre el derecho, un principio que se aprende en los primeros semestres es sobre la ley del talión. Es como una referencia en la historia universal para reconocer qué civilizaciones generaron un primer código penal y civil, ¿no? Entonces se van con la ley del talión. Mucha gente asocia la ley del talión con la Torá. Debo reconocer que hasta pocos años yo relacionaba la ley del talión, o lo poco que pude estudiar en ética en la universidad con respecto a ese punto, y de hecho así nos lo enseñaron, que la ley del talión provenía de la Torá. Entonces, una idea más, ¿verdad? Para ver con carga negativa la Torá, con ver muy mal el contenido de la Torá. Bueno, resulta que la ley del talión no proviene de la Torá en sí misma. Es una tergiversación cultural de aquellos días sobre la ley del talión, pero que no proviene en sí mismo de la Torá. Sin embargo, la ley del talión, literalmente hablando, te dice ojo por ojo y diente por diente.
Y se cree que alguien tomó el ejemplo de allá, tomando en cuenta que la Torá es mucho más antigua. Pero que se haya tomado la referencia no significa necesariamente que la ley del talión provino de ella. Que alguien se copió no es culpa de él. Muy bien, eso. Entonces, en la referencia, en la ley del talión, cuando tú dices ojo por ojo, se da impulso a la venganza. Es decir, tú estás a derecho de causar el mismo daño que te han causado. Esa es la idea de la ley del talión. En la Torá, el espíritu, es decir, la intención del principio de ojo por ojo, lo que reza es un principio de indemnización. Es decir, el daño que te han causado es el daño que quien te está afectando te reponga exactamente lo que te ha dañado. A eso se refiere. Desde la tradición hebrea se aplica el sentido de la compensación monetaria, sea lo de mayor o alto valor a lo que sea de menor valor. Cuando se habla del ojo, a ver, una persona sin vista queda completamente limitado en su vida. Entonces, el ojo es sumamente importante, porque a través de él no solamente ves para orientarte, sino que comprendes la vida. O sea, es por la vista que tú logras ver todo aquello. Es de altísima importancia. Entonces, ojo por ojo es lo más importante que te dañen, lo más importante para ti que te puedan dañar, deben de igual manera compensarlo. Quien te esté afectando te debe compensar. Así como lo menos importante, un diente, que no es que dejan de ser importantes, pero definitivamente si tú perdieras un diente, no significa que pierdes la vida. Es incómodo, pero no se pierde la vida. Entonces, desde lo más importante a lo más insignificante, todo debe ser indemnizado. Todo debe ser debidamente compensado. Eso es lo que reza el espíritu de este principio. Así agrega también por una quemadura, por una herida o por una simple lesión. Todo esto debe ser indemnizado por el agresor. Todos los miembros exteriores del cuerpo están incluidos en esta legislación. Dice ojo y diente, para mencionar el más y el menos importante de todos. En el versículo anterior, que trata de una persona normal y libre, no de un siervo, se menciona además la mano y el pie, pues estos 4 miembros exteriores son los más usuales a simple vista del ser humano. Sus iniciales en hebreo forman la palabra rico: ojo, diente, mano y pie. Escuche, la inicial con la que se escriben estas partes del cuerpo, ojo, diente, mano y pie, representan el organismo y la salud del hombre, y como comparten la misma raíz con la palabra rico, significa entonces que la mayor riqueza que puede tener el ser humano es que goce de buena dentadura, que goce de buenas manos, que goce de buenos pies y que goce de buena vista. Esa es tu riqueza, que te puedas valer por ti mismo. Esa es tu mayor riqueza. ¿Cómo hemos definido la riqueza? ¿Es solamente tener bienes materiales? ¿Es solamente tener dinero? Así lo juzga el mundo. La palabra nos enseña que con solo poder contar y valerme por mí mismo, esa es mi mayor riqueza. Amén. Qué bueno. Vámonos al versículo 29. Pero si era un toro corneador, desde ayer y antes de ayer, y se le advirtió a su dueño, y no lo cuidó, y mató a un hombre o una mujer, el toro será lapidado, y también el dueño se le sancionará. Hoy por hoy, si eso sucediera, los amos, generalmente, por costumbre, dicen: mira, eso fue el animal, él no tiene culpa que tú estés por allá, porque él es un animal, tú no. A la luz de las escrituras se debía pagar una indemnización por eso, y la sanción era la muerte del animal y una sentencia sobre el dueño. Sobre todo teniendo conocimiento de que efectivamente este animal era de peligro a la sociedad. Bueno, en la actualidad, conozco de cerca, hay un decreto sobre los perros Rottweiler, sobre esa raza en particular, que, digamos, por sus características son muy violentos y atacan a los niños, porque lo ven como una amenaza cerca así del tamaño de ellos. Entonces, conozco en Carabobo, no sé si aquí en Aragua, hay varios estados en el país donde se han presentado varios casos y se han generado decretos donde se prohíbe la crianza del animal, en algunos casos, o se le da muerte o un refugio aislado al animal agresor. Creo que es una multa. Ahí te estoy, ¿cómo sería la palabra? Te estoy especulando. Creo que paga como especie de una multa el dueño, pero no estoy seguro. Sí, debe hacerse responsable todos los años, sí, totalmente, sí. Ahora, si la persona muere, no sé hasta dónde llega el punto, si nada más es el servicio funeral
pues no lo vas a reponer de nuevo, ¿no? No sé el detalle, pero sí sé que en cuanto a una herida, la persona debe responder pues a esos daños ocasionados. Vámonos por favor, con Biblia en mano, Éxodo 21:34. El dueño del pozo deberá pagar con dinero, restituirá al dueño del animal y el cuerpo muerto será para él. Esto es en caso, a ver, vámonos primero a la historia y vamos a ver su aplicación práctica hoy en día. En el pasado, los terratenientes tenían pozos. Naturalmente el pozo, era un hueco. Entonces algunos animales que estaban vagando caían en el hueco y se morían. Cuando eso sucedía, el dueño del animal que había muerto le debía cobrar al dueño del pozo. Entonces la legislación hebrea acá te indicaba o indica que quien era dueño del pozo tenía que restituir, en este caso, debía pagar con dinero la restitución, es decir, lo que valía el animal que había muerto al dueño. Pero el animal muerto, que había muerto por condiciones normales, que podía consumirse, quedaba en manos de quien era dueño del pozo. ¿Sí lo ven? ¿Cómo se aplicaría eso hoy en día? Nosotros no nos dedicamos, ¿verdad?, a la ganadería. ¿Cómo es que tú pudieras abrir un pozo? Cuando tú eres el causante de un accidente, tú deberías restituir los daños por las causas que tú generaste. Entonces ahí tenemos que medirnos muy bien cómo nos vinculamos en la vida. Hace unos años recuerdo un amigo que estaba en Alemania, en Reino Unido. Él estaba en Reino Unido y un amigo se estaba mudando. Y estaban sacando todos los enseres, los muebles, la nevera, el refrigerador, todo, ¿no? Entonces el hombre está aquí en la espera mientras que la empresa de mudanza está movilizando todo. Entonces el amigo le dice, mira, pero vamos a ayudarlo para hacer la mudanza más rápido. ¿Qué haríamos nosotros? Cualquiera de nosotros que nos estemos mudando, aunque otras personas estén haciendo el trabajo. Aunque tú contrates el trabajo, tú también te vinculas, ¿no? Y empieza el proceso de la mudanza, mudar las cosas al camión y todo eso. Entonces el amigo le dice, él le indica para ayudar a la gente, no se puede, porque para eso contraté el servicio. Entonces el hombre todavía, latino al fin, agarra un mueble. No toques eso. ¿Pero por qué? Yo quiero ayudar para hacerlo más rápido. Deja que hay nada más viendo. Le dice, no, lo que pasa es que si tú te lesionas, la empresa me puede demandar. Y si tú te lesionas, habiéndote yo mandado, el Estado me demanda a mí. Entonces, por ejemplo, la persona va con un tobillo doblado porque yo intenté ayudar al Orso en su casa. Y entonces yo llego al hospital. Me prestan mis primeros auxilios. Pero ¿qué te lo causó? No, un accidente en una casa. ¿En qué casa? En la casa de los Romeros. Interesante. Toman nota de ello, ¿verdad? Y chévere, ellos me atendieron. Tienes que agarrar un número, no tienes que tocar con la suerte. No, ellos te atienden. Después llega una factura a nombre de la familia Romero. Y te va a explicar en nombre del Estado que fue por causa de que Rafael se lesionó en tu casa. Deje quieto lo que está quieto, tal cual. Proseguimos. Voy al 21:37. 21:37. No, aquí llega el 37 en la versión hebrea. Si un individuo roba un toro o un cordero y lo degüella y lo vende, 5 reses vacunas deberá pagar al cambio del toro y 4 bovinos por el cordero. Para quienes no sepan, la versión hebrea con respecto a las hispanas pueden tener diferencias. Va a estar el contenido del texto, ¿sí? Pero pueden estar en versículos diferentes. Sí, en este caso, muy bien. Escuche esto. Si un individuo roba un toro, debe pagar con 5 reses. Pero si se roba un cordero, debe pagar con 4 bovinos. O sea, se le da un precio a lo que se roba, en este caso por robo. Entonces, en términos prácticos, ¿verdad? Yo daño una silla, yo te restituyo una silla. Eso es un bien material. Pero si yo te hago un daño de otro tipo de bien, yo debería restituirte 5 o 4 veces según este caso que está acá. Tratándose de una sinagoga en el mundo judío, el rabino en calidad de juez dictamina en qué convertir a razón de un cordero o de un ganado el daño que se haya generado. El tema es no quedarnos en lo literal. Si quedas en lo literal, no, esto es solamente para que tiene esos animales. Entonces elimina la ley. No. ¿Cuál es el espíritu de esto? Es que tú restituyas 5 veces más lo que hayas dañado. O 4 veces más, según el caso de un cordero. ¿Han leído la historia de Saqueo? Él era un cobrador de impuestos y entregó cuadruplicado todo lo que había sustraído. Cuando él entrega cuadruplicado, y el texto declara que fue cuadruplicada la entrega, ¿por qué fue? Porque él estaba atendiendo este principio de restitución. ¿Ves?
No es porque él era buena gente. No es que yo lo he robado, ahora si me visita en mi casa, su salvación puede estar en mí. Yo entrego cuadruplicado, ¿ves? Entrego, compenso el daño moral que yo he causado. ¿De acuerdo? 22.1. Si acechando halló al ladrón y lo hirió de muerte, no se culpará al homicida. Escuchen, si acechando halló al ladrón y lo hirió de muerte, no se culpará al homicida. Es decir, al ladrón lo descubrieron y lo mataron. En aquel contexto social, esa persona, por haber muerto, sustrayendo algo, simplemente moría, no se buscaba un homicida. Hoy por hoy es un tanto diferente por un principio de justicia. Ya existen los mecanismos, ¿verdad? La ciencia, la tecnología, para entonces indagar, investigar quién causó el daño y entonces ver allí si estaba en desventaja o no, si fue en defensa propia o no. Pero en todo caso, el principio debe ser analizado hoy en día. En este caso, es lo que viene a continuación, así es. Pero si alguien lo hace a la luz del sol, que más allá de lo literal que haya sido de día o de noche, ¿qué marca la diferencia? O sea, que de día habían personas, habían testigos oculares del hecho. Hubo testigos en medio del hecho, del evento, ¿no? Mientras que de noche todo el mundo estaba recogiendo, nadie vio y estaba robando. No, mira por él, sacarlo de ahí y ya. Vámonos al versículo 5, 22.5. En el caso del fuego, deberá pagar quien provocó el fuego. Si da un hombre a su prójimo dinero u objetos para guardar gratuitamente, aquí es el 5, Voy con el 5, el 6 para ustedes, disculpen. Si surge un fuego y prende una maleza o incendia una parva o la cosecha o el campo, deberá pagar los daños quien haya provocado el fuego. ¿Ves? Hoy en día cuando se quemaban la basura en los patios de los hogares, ¿qué pasaba cuando el fuego se propagaba? Yo tengo una experiencia bien cercana con familiares que cuando se quemaban las matas de los vecinos y venían a reclamarles, yo soy dueño del aire. Tú prendiste el incendio, claro, yo prendí el fuego, pero el aire sopló para allá, yo no tengo control de él. Eso yo llegué a escucharlo. Por la Torá, la persona debe hacerse responsable de eso, ¿cierto? La responsabilidad de resguardo, esto es importante, 22.6. No sé qué versículo sería en la versión hispana. Si da un hombre a su prójimo dinero u objetos para guardar gratuitamente, y estos fueron robados de la casa del hombre, si se hallara el ladrón, deberá pagar el doble de su valor. Pero si no se halla el ladrón, se presentará el dueño de la casa ante un juzgado y jurará allí que no se apoderó de eso, ni siquiera hizo uso de los efectos de su prójimo. Sobre toda cuestión dolosa, sea por un toro, por un burro, por un cordero, por una prenda o por cualquier extravío, que uno reclame y diga, entonces esto es mío, ante el juzgado deberá exponerse el litigio entre ambos, y a quien culpar el juez deberá restituir el doble a su prójimo. Es decir, tú le entregabas la responsabilidad a alguien de cuidar tus pertenencias. Pasa mucho cuando la gente se va del país y le deja la casa al cuido de otra persona, ¿cierto? Entonces, si es gratuito, es importante en la Torah, si es gratuito, pues si te estoy pagando por el servicio, tú me tienes que responder por todo lo que está allí. Yo te estoy pagando para eso. Pero si es un cuido desde una colaboración, desde un favor, y se extraviara algo, la persona debería restituir eso. Pero tienen que ir ante un juez, porque el juez tiene que indagar bajo qué circunstancia se extravió lo que la persona tenía a su cuidado. Sobre toda cuestión dolosa, sea por un toro, un burro, un cordero, una prenda, por cualquier extravío, que uno reclame y diga, esto es mío, ante un juzgado deberá exponerse al litigio entre ambos. Y a quien culpar el juez deberá restituir el doble a su prójimo. 22.14. Pero si estuvo el dueño presente, no pagará. Vámonos desde el 13 para entender, o comprender mejor. Y si alguien pide prestado un animal de su prójimo y se quiebra o muere, si no estuvo presente el dueño con él, deberá pagarle. Pero si estuvo el dueño presente, no pagará. Y si fue en alquiler, va incluido. 15. Si un hombre seduce a una doncella no desposada y tiene relación con ella, debe forzosamente tomarla como esposa. Y si se niega terminantemente el padre de ella en dársela, dinero le pagará conforme a la dote correspondiente. O sea, se debe hacer responsable por la vida de esa doncella. Vámonos al 17. Una hechicera no admitas que exista. Pero fíjense algo, ¿no? En el contexto histórico, la hechicera de aquel entonces era aquella que tenía un pacto con el maligno, ¿verdad? Y se encargaba de hacer lo malo por cuenta propia, pero creyendo en otra deidad. Eso se puede presentar hoy en día si hubiesen creyentes que se infiltran. Amado, muchas veces
dentro de las congregaciones se infiltran personas con otras intenciones. Y siempre tenemos que tener el discernimiento espiritual para reconocer si hubiesen en un momento dado personas con ese perfil. ¿Ok? Pero además de ello, la hechicería no se limita solo al ejercicio de creer en otra deidad y hacer maleficios en nombre de otra deidad. Hay formas en las que, si no velamos, pudiéramos caer en el terreno de la hechicería. La práctica de hechicería, por ejemplo, es cuando deseamos mal a alguien, cuando trato con hipocresía a alguien, pero en la hipocresía yo tengo la intención es de dañarle, trato de manipularle, trato de llevar a la persona a mis intereses. Ese tipo de prácticas en nuestras relaciones sociales pueden abrir puertas a la hechicería y es una forma de practicar hechicería. Supongamos que yo le diga, amados, tenemos que comprar un micrófono. Y todos acá celebran que sí, sí, amados, claro que sí. Un ejemplo palpable, lo de las ofrendas. Todos estamos de acuerdo, sí, amén, hermano, claro que sí. Pero usted tiene una reserva en su corazón, ¿no? ¿Y por qué esa marca? ¿No? ¿Y quién es él? ¿Por qué una harina? No, yo doy la ofrenda a quien yo quiera y a mi forma. Que ellos ayuden a los ancianatos, yo ayudo a los hogares de niños abandonados, un ejemplo. Ese tipo de posturas, de estar en contra de, son prácticas de hechicería. ¿Lo ves? O sea, no tienes que limitarte a un tabaco, no tienes que limitarte a creer en otro Dios. Hay prácticas de hechicerías cuando no somos totalmente transparentes con las personas y le deseamos un mal a la persona. Guardémonos de eso. Ya finalizando por acá, vámonos a Éxodo 23 al 25. Acontecerá que si tú obedecieras todo este código civil, ¿qué va a pasar? Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y lo destruiré por completo si tú obedeces esto. ¿Cuál es tu lucha actual? ¿Es con alguno de estos tipos de enemigos? Hace un tiempo, y cuando estudiamos Deuteronomio, estudiamos bien la definición de cada uno de estos tipos de enemigos y cómo se presentan en nuestra vida. Ahora, ¿estás con una lucha actualmente con alguno de estos enemigos? Porque si es así, parte de tu obediencia a este código civil y a estos decretos te habilitan para que el ángel del Eterno esté delante de ti y puedas vencer esos enemigos. Amén. No adorarás, y el término aquí es Ishtahabá, que traduce también como postrarse o rendirse a, ¿ok? A otros dioses, ni les servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas servirán al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá, escucha, Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades en medio de ti. Es hasta un medio profiláctico. Él te quita la enfermedad, Él permite que no te enfermas, porque el mayor milagro no es solamente la sanidad, sino la prevención precisamente para que no te enfermes. Entonces, Él te guarda de que te enfermes, pero además bendice tu pan y tu agua. ¿Cuándo? Cuando le sirves al Eterno y no te postras frente a estos dioses paganos. Estoy viendo la serie de Moisés. Es una producción brasileña en YouTube. Se llama Moisés y los 10 mandamientos. Y me quebré mucho esta semana en un capítulo donde los egipcios ya están con la esclavitud plena del pueblo, ¿verdad? Pero bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si los hebreos se convierten a los egipcios, renuncian a su Dios. Escuchen, esto es tremendo. Yo no sé si quien escribe el guión, porque obviamente pues parte de la historia que no es bíblica, pero no sé si quien escribe el guión es creyente, es un creyente. Pero el tema está en que cuando los hebreos renuncian a su Dios y se pueden hacer conversión a la religión egipcia. Entonces hay una historia muy particular de un hombre que se convirtió y es uno de los servidores en el palacio del faraón. Entonces él tiene su lucha porque él está obligando a que su esposa se convierta igual que él, pues me explico, para ya no estar pasando trabajo de esclava. Pero ella prefiere estar en la esclavitud para ser fiel al Eterno. Entonces entran esos conflictos, me gusta mucho porque los conflictos no es de temas amorosos, de temas sentimentales,
sino de fe. El hombre le dice, pero vente al palacio. Si tú te conviertes y renuncias al Dios de Israel, te aceptan allá. Vas a comer bien, vas a tener una vida digna, te van a cambiar la ropa. Vas a cambiar tu estilo de vida, pero tú vas a estar viviendo dignamente. Es la réplica de su esposo. Y ese es su conflicto. Y la esposa llora y le dice, no puedo acceder a eso. No puedo rendirme. No puedo renunciar al Dios de Israel. Papá me hablaba de él todas las noches. Yo no puedo olvidar lo que él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. No puedo olvidarlo, esposo mío, le dice. Y entran en esos conflictos. Total que él estableció una trampa. Se llevó a su único hijo, se lo llevó con él. Pero ahora su hijo le está demandando que su mamá esté con él. Entonces él va y la manipula. Mira, tu hijo llora, quiere estar contigo. Bueno, pero tráemelo, no te lo puedo traer. Y él está muy bien allá. No lo vas a hacer por el Dios de Israel. Tú lo vas a hacer por tu hijo. Y ella claudicó y accedió. Entonces va al palacio. Y el primer acto de humillación, vea esto, amado, increíble. Se inserta en el palacio, pero debe vestirse ahora como una egipcia. Se debe convertir a ellos desde su imagen, ¿no? Entonces tiene que usar los vestidos de ellos. Y según la historia, todas las mujeres utilizaban cabellos cortos por el piojo que abundaba en esa época. Las mujeres egipcias utilizaban el cabello corto, pero como eso afectaba su belleza, entonces utilizaban pelucas. Entonces, cuando ven a esta mujer hebrea con el cabello larguísimo, por envidia, aquella tiene el cabello largo, mientras que nosotros no, esperaron que se durmiera para cortarle el cabello. Y eso fue un acto de humillación para esa mujer tener el cabello corto, lloraba, porque dejaba de ser hebrea por no tener esa primera belleza, la de tener un cabello largo. Increíble la historia, ¿no? Lo cierto es que hay una pugna por la fe, por el posicionamiento, por las creencias, por los valores al Dios de Israel, ¿no? Y que frente a esta circunstancia se vio manipulada y obligada a ceder a esta exigencia del reino egipcio. Veía yo en ese cuadro, a pesar de ser una serie, la realidad que muchas veces nos amenaza a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces frente al sistema, bueno, para que no nos señalen, cedemos a ciertas cosas, entregamos nuestros valores? Y posiblemente, estando del otro lado, puedas obtener especies de reconocimiento y de dignidad que te hacen sentir bien, pero ofendes a tu Dios. Mientras que acá, sin esos reconocimientos, así tiene otro cuidado de ti. Entonces yo me encontraba con aquello y lloraba, y wow, fue tremendo, pues ese momento reflexionando sobre esos hechos, ¿no? Y eso es lo que quiere el Eterno, que con sus mandamientos nos amoldemos a ser parte de su pueblo, al precio que sea, pero que le pertenezcamos a Él, amén. Porque Él tiene especial cuidado de nosotros, ¿sí o no, mis amados? Él tiene especial cuidado de nosotros. Entonces, no adorarás, no te postrarás a esos dioses, mas servirás al Señor tu autoridad. Deuteronomio 4:10. El día que estabas en Horeb en presencia de Adonai tu Elohim, tu autoridad, cuando Adonai me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que las aprendan, para temerme mientras vivan en la tierra y se les enseñen a sus hijos. Padres y representantes, estamos en el deber de enseñarle la palabra a nuestros hijos. Amén. Antes de acostarse, al levantarse o cuando vas de camino. En un momento de descanso, debes hablarle de la palabra del Eterno a su hijo, a sus hijos. ¿Cómo la aprendemos? Haciéndolas, poniéndolas en práctica. ¿Cuándo aprendemos la razón de ser de los mandamientos? Por medio de la práctica. Miremos lo que nos enseña un hombre conforme al corazón de Elohim, como lo fue el rey David. Ya finalizando por acá, el Salmo 119, 69 al 73. Los soberbios me enredan con mentira. Yo guardo tus ordenanzas de todo corazón. Como de grasa su corazón está embotado, mas yo en tu Torah tengo mis delicias. Un bien para mí ser humillado. Escuche, cuando para nosotros es un acto de humillación y es una ofensa el ser humillado, mira lo que establece los dichos de la boca del rey David. Un bien para mí ser humillado. ¿Te has sentido ofendido en los últimos días? Bueno, a los ojos del Eterno eso es un bien para ti, porque no está permitiendo que tu corazón se engrose. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero así obra el Dios de Israel. Miren, un bien para mí ser humillado, para que aprenda tus preceptos. Amado, si has vivido tiempos de humillación, es para que aprendas sus preceptos. Es para que aprendas sus preceptos. Amén. Un bien para mí, la Torah de tu boca, más que miles de oro y plata.
A veces ponemos en una balanza el oro y la plata, beneficios, dinero, recompensas, y al otro lado la Torá, y se nos inclina al lado contrario de la balanza. Para un hombre conforme al corazón del Eterno, decidiría, en este caso, por la fe, por sus valores, por la verdad, por su palabra. Tus manos me han hecho y me han formado. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos, porque vaya que se debe aprender, ¿sí o no? Si usted hubiese leído de corrida, sin toda esta explicación, sin todos estos comentarios, aportes, inclusive de la audiencia, su nivel de comprensión en esta porción no fuera igual en este momento, ¿sí o no? A efecto de esta clase, quiero decir. Muy bien. Y tomó el libro de la alianza 24:7 y lo leyó en presencia del pueblo, y ellos respondieron: todo cuanto ha dicho el Eterno, todo haremos y aprenderemos. En la cultura occidental, en la que crecimos y vivimos, se nos enseña que antes de hacer una cosa, debemos saber la razón por la cual debemos hacerla. Y eso parece lo más lógico. Por eso cuando llegamos a los caminos del Eterno se nos dificulta caminar en emuná, porque Hashem hace lo contrario. Él, sin la lógica, te expone a tú cumplirlo. Y cumpliéndolo es que tú alcanzas a tener la revelación o el conocimiento de lo alto, de la razón de ser o de la lógica de un mandamiento en particular, y en este caso de los decretos que tú debes cumplir. Amén. Orden social. Último punto, la promesa. Pero antes, quiero regalarle una anécdota, amados, que me llenó de muchísima satisfacción en mi fe. Saben que mi hija que quedaba, mi hermana, perdón, que quedaba acá en Venezuela, se fue a Estados Unidos. Y en esa transición, cuando llega a México, se quedó hospedada en un anexo, en una casa de familia, como por 2 semanas y media. Llegaron a un acuerdo con el dueño de la casa, ella y otras personas que se habían ido juntos. Y el Señor le hizo esta propuesta: señores, si ustedes quieren, no me paguen por estos días. Páguenme con trabajo. Yo tengo un taller mecánico y necesito limpiarlo, hacer unas mudanzas y todo aquello. Le dice a mi hermano: usted me va a ayudar en la limpieza de casa, ¿sí? Y ustedes me van a ayudar acá en el taller. Pasa una primera semana, les pagan. Les pagan algo, no le cobran la casa, pero les pagan algo, ¿cierto? Entonces, van a la segunda semana y los muchachos se sienten ya explotados. Están haciendo como que un trabajo de más, un trabajo por encima de las demandas de los acuerdos iniciales del Señor. Y en su rebeldía se fueron de la casa. No fueron a trabajar, perdón. Pretendían quedarse en la casa, pero sin trabajarle al Señor. Estaban violando el acuerdo, ¿cierto? Mi hermana se pone detrás de ellos y todo aquello, y ellos no dieron su brazo a torcer y se fueron a trabajar a otro sitio. El Señor se molesta y rompe el acuerdo. Bueno, como ellos rompieron el acuerdo, saben que se me van todos de la casa. Mi hermana intercede: pero espérese, quien le está fallando son ellos, no yo estoy haciendo aquí el trabajo. No, pero van juntos, se me van todos, se me van. Y bueno, ya agarra sus pertenencias, los bolsos, la cosa. Duermen 2 noches a la intemperie en la calle, así en la calle. Después del segundo día, yo voy tanteando el rumbo del viaje y yo la llamo y ella me cuenta lo que está sucediendo. ¿Qué debo hacer, hermano? Me dice. Le dije: está fácil, ve a donde el Señor y pídele perdón. A ver, yo voy de pasada, yo ni conozco ese, vaya y pídele perdón. Pero es que tú no sabes, vaya y pídele perdón, nada más eso. Le dije: hija, tú estás ahorita en una prueba de fuego. Si hay alguien que tiene que cuidar su fe, eres tú. Entonces, cualquier puerta que tú abras en falso, cualquier pisada en falso, le va a dar autoridad al enemigo para que tú no alcances el objetivo final. Vaya y pídele perdón. Está bien, Rafa, está bien. Ella fue resignada a pedirle perdón a Dios para seguir con el viaje, con la travesía. Y cuando le pide perdón al Señor, el Señor se queda sorprendido porque aparentemente, según su descripción, era una persona muy, muy rígida, muy fuerte, ¿no? De carácter muy ofensivo. Entonces mi hermana va y le pide perdón. Y el hombre queda sorprendido y le dice: pero tú me vas a pedir perdón porque yo la saqué de la casa. No, sino porque nosotros no cumplimos el acuerdo. Bueno, mis amigos no cumplieron el acuerdo, pero bueno, yo estoy con ellos. Yo vengo a pedirle perdón. Esto es sorprendente. A mí nadie me había pedido perdón en la vida, jamás. Y usted me está pidiendo perdón. Era como un miércoles. Hagamos algo. Diga a los muchachos que se vengan. Quédense acá hasta el domingo. Y el lunes hablamos. Llegamos a otro acuerdo, ahí vemos, pero se quedan hasta el domingo.
Es increíble que alguien me pida perdón. Él quedó sorprendido de aquello. Alguien me pida perdón. Señores, ella está recurriendo a un principio de la Torá. Se había ofendido a alguien. ¿Qué es lo primero que nos enseña el maestro? Pide perdón. Pide perdón. Y el pedir perdón abrió otras puertas. Y pudieron quedarse más días sin un pago adicional y sin que ellos le trabajaran al Señor. Imagínense ustedes. Eso lo hace el perdón, amado. Eso lo hace los mandamientos del Eterno cuando estamos alineados a Él. Amén. Una promesa. Y con esto finalizamos. Devarim capítulo 12, versículo 10. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor vuestro Elohim les da por heredad, y les dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros, entonces sucederá que el lugar que el Señor vuestro Elohim escoja para morada de su nombre, allí traerán todo lo que yo les mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas alzadas de vuestras manos, y todo lo más selecto de nuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor, y alegrarán en presencia, y se alegrarán en presencia del Señor vuestro Elohim, ustedes, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de sus puertas, para que, ya que no tiene parte ni heredad entre ustedes. El fin último de asimilar, de aprender, de poner en práctica los mishpatim, estos decretos sociales, amados, es que traen regocijo y honra. Te permiten y te habilitan a entrar en la tierra prometida, libre de todos estos enemigos que te cedieron estando en el desierto, ¿ok? Para que tú te goces, llevando delante de Él por bondad, por gratitud, todo tipo de ofrenda, lo dice el texto, todo tipo de ofrenda, y que con ello te alegres tú, pero en presencia del Eterno. Hay gente que se alegra sin Él, pero ¿qué si nos alegramos en presencia de Él? Cuando los padres se alegran en presencia de Adonai, los hijos les resta alegrarse delante de Adonai. Porque vaya que nuestros hijos se alegran cuando nosotros estamos alegres. Pero si nosotros estamos alegres delante de la presencia del Eterno, ellos se van a alegrar delante del Eterno. Y no solamente ellos, sino inclusive los siervos, quienes trabajen para ti, quienes sean parte de tu entorno, van a estar compartiendo esa alegría contigo, porque Hashem te habrá de introducir en la tierra prometida. Es decir, en la consumación de la misión mediante la cual Él te ha llamado para darte una designación en esta tierra. Esto es poderoso, amado. Esto no es meramente de te mando, tú haces, te mando, tú haces, tú mando, tú haces. Si lo vemos con esa perspectiva, qué aburrida es la Torá. Tienes toda la razón, me hago compadre tuyo. Pero si vamos a la profundidad de que esto rectifica la alma, nos da calidad de vida, nos permite fuerza, vigor para entrar a la tierra prometida, para ser diferentes, para que nos distingan en entendimiento y en sabiduría. ¿Sabes qué, amado? Les llamo al desafío de aceptar esta verdad y de caminar por esta verdad. Amén, amados. Baruch Hashem por esa verdad. Para que entremos a esa tierra y estemos libres de todo enemigo y nos alegremos delante del Eterno. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno por esa verdad. Seguramente, mi amado, usted no ha llegado a la tierra prometida. Pero Hashem en su gracia ha permitido que usted goce de espacios donde usted está dentro de esa tierra prometida. ¿Sí? En esos espacios, es bueno alegrarnos delante de la presencia de Adonai, ¿sí o no? Yo quiero invitarle a que alabemos a nuestro Padre por estos minutos, presentándonos con toda alegría delante de Él. Amén. Antes lo hacíamos por el agradecimiento. Yo quiero pedirle a partir de esta reflexión que hemos tenido, amados, a que lo hagamos después de nuestro ser, la mayor gratitud y la mayor alegría delante de su presencia. Amén. Si lo hacemos así, Hashem se gozará en nuestras vidas. Amén. Hashem se gozará en lo que ha trazado en nuestras vidas y nosotros nos gozaremos con Él. Amén.